Sí, gente, ya lo sé, ignoremos el hecho de que volví a demorarme y digamos lo que todos ustedes estaban esperando. Explicando el Stray-Kiverse parte 12. Pueden ver las partes anteriores en esta lista de reproducción en orden, pero como llevo desde el año pasado sin subir video, jaja, entienden por qué estamos en febrero, voy a hacerles un resumen porque lo que analizaremos a continuación es donde ocurrirá un clímax fundamental en la historia y es necesario que estén al hilo. Nuestros Stray Kids quieren perfeccionar sus habilidades en la Matrix para así tener más poder sobre ellos mismos, enterándose así que el verdadero enemigo es el monstruo del sonido y el sistema es una organización que va a favor de él, es decir, además de robarle la voz a la gente, buscan hacerle perder la capacidad de tener personalidad y pensamiento individual. Es por eso que nuestros Stray Kids se convierten en un Udinari. Resaltamos a Felix, que accedió a esto para poder restaurar la línea temporal en la cual Lino se fue al más allá. Su plan de intercambiar su destino con él en Mixtape O provocó una inminente colisión de universos. Para su mala suerte, Lino se entera de esto cuando descubre que el Yongin con el que se relaciona es, pues, el clon, y tiene una crisis existencial de su rol dentro de la historia, lo cual vemos en Venom, lo que lo lleva al punto de abrir la cuarta pared y saber que esta simulación son puros videos musicales para nuestro consumo. Los Stray Kids entonces idean un plan para aliarse con los clones en contra de la colisión, un plan que era una trampa ya que al final terminan eliminándolos del camino y así acceder a los datos del sistema y encontrar la información que les diga más sobre el monstruo del sonido y los mundos paralelos, y al parecer fallaron nuevamente en su búsqueda. Entre toda esta misión, Lino habla con Felix diciéndole que sabe lo que hizo y le propone eliminar al Yongin clon para así poder restaurar la historia y detener la colisión. Felix lo acepta, pero por dentro él sigue con la idea de planear un universo aparte donde los Stray Kids logran ser felices sin todos estos inconvenientes llenos de ciencia ficción. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Podrán detener la colisión? ¿Podrán detener al Yongin clon? ¿Lino entenderá su rol dentro de la historia? Todo eso lo veremos concluido ahora en 5 Star. Uf, esto se viene fuerte, gente. Antes de empezar, recuerden que me pueden seguir en mis otras redes sociales que ven a continuación. Aquí soy más activa, les doy más información de mis videos. De hecho, estoy haciendo una serie para que vean cada rol de los chicos en la historia. No olvides tampoco suscribirte, que tu apoyo es lo que me motiva a seguir trayendo este tipo de videos. Y esta es la tercera vez que lo digo, pero la tercera es la vencida, dicen por ahí. Y es que prometo que ahora sí, gente, ahora sí no me demoraré en traer la próxima parte. Péguenme si no les cumplo. Ya, pongan la intro. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Antes de introducirnos por completo en 5 Star, tenemos el comeback japonés The Sound, que será una vez más nuestro puente conector. Tanto el video de The Sound como los videos de 5 Star son muy complejos de deconstruir, así que presten mucha atención y tengan en cuenta todos los detalles anteriores que les he mencionado. ¿Se acuerdan cuando vimos que los Stray Kids en Case 143 se deshicieron de los clones? ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? Bueno, Felix nos ayudará a saberlo, ya que en The Sound, además de encontrar a los clones, ejecuta el plan que conversó con Lino, que es detener al Yongin clon, y para eso tiene que recuperar al Yongin original, el que está ahora mismo con los clones. Stray Kids en The Sound nos toca un concepto muy personal, donde esperan demostrar el sonido que ellos representan a través de su creación musical. Algo que me llama la atención es que al menos la canción The Sound está hecha desde 2020, o sea, durante la salida de Go Live in Life, la cual, como recordamos, también eran álbumes que buscaban resaltar el sonido propio con el que Stray Kids se quería presentar en la industria. ¿Por qué menciono todo esto? Si nos acordamos del trato que hicieron los originales con los clones, era evitar la colisión resignándose a crear un universo donde ellos fueran libres. Pero ¿qué pasaría si te digo que aquí los Stray Kids clones en realidad buscan renunciar al sistema para así evitar la colisión? El escenario que vemos en el video de The Sound es el lugar donde los Stray Kids clones se quedaron cuando llegaron a este universo. Ya saben, cuando se bajaron de la nave en Top. Nuestro Felix, el original, va a este universo para contactarlos, dándose cuenta que este mundo anda muy inestable y probablemente llegue su próxima destrucción. Para que entiendan a qué me refiero, es como lo que pudo haber ocurrido en Levanter si no se unificaban. Es ahí que Felix ve a los Stray Kids clones en la televisión. Quiero que tengan ojo con esto porque no es que literalmente Felix los esté viendo en la tele, sino que la tele funciona como una introspección. Si vieron Matrix, la televisión era la forma de entrar en una simulación. Entonces Felix aquí busca entrar a esta simulación de los clones para al fin encontrarse con ellos. Los clones inician la coreografía como que si fuera un metrónomo y se les ve como ellos tienen un total control sobre esta simulación, desde los rayos alrededor e incluso en la formación de instrumentos. Jason es el que llama
llama a Felix invitándolo a entrar a la simulación. Y es ahí que Felix entiende el mensaje de que los clones planean, de alguna forma, dejar a relucir su propio sonido como ellos lo hicieron en su momento. La razón por la cual los clones ahora quieren liberarse de la opresión viene de la influencia de los Stray Kids originales en Circus, donde quedaron impresionados de su show de circo creado por ellos mismos. Se dieron cuenta que el arte podría ser más precioso si venían de su propia creación más que un control ajeno. Lo comprobaron mucho más cuando el amor de Stray Kids en Maxian triunfó sobre la opresión de los policías. Ellos ahora anhelan la libertad, y esta casa tiene el mismo campo magnético que los originales pillaron en District 9, por lo que planean destruirlo y Felix los ayudará en el proceso. Qué loco como los papeles se dan vuelta, ¿viste? Fíjense en este fotograma de Yongin. Este no es nada menos que nuestro Yongin original, cariño, no te veíamos desde hace más de un año. ¿Cómo estás? Nuestro Yongin todo este tiempo estuvo junto a los clones y quizás fue parte crucial en la influencia de que los clones deseen libertad. No es sorpresa tampoco porque este Yongin ya debe estar acostumbrado a estar en universos ajenos, pero quizás no lo vimos tanto en acción principalmente porque él sabe que no debe interferir. Ya sabemos lo que ocurre cuando él interfiere. Es por eso que en esta escena él ve que se acerca una tormenta. Quizás un movimiento del sistema o del mismo monstruo del sonido que al ver que estos Stray Kids ya no les van a colaborar, será mejor destruirlos. Vemos que mientras avanza el video, ellos pulen más esta libertad. El tempo lo empiezan a controlar ellos a su antojo. Los instrumentos, más que ser una ilusión, toman estado físico y los ocupan al ritmo que dispusieron. Cuando estaban reprimidos, no hacían nada. Se la pasaban echados aburridos, pero ahora, durante la noche, están más despiertos. Están escuchando esa voz interior. Están recuperando el sonido de su voz. Ojo con esa frase. Seungmin se da cuenta que empieza a temblar y... Oigan, paréntesis. Es que me da risa que este video sea japonés y se ponga a temblar y... Oh, no me reí. Soy de Chile, hubieran hecho el mismo video en Chile y todo habría empezado lo mismo. Mentira, ya retomemos. A la vez que este temblor ocurre, Jisoo es el primero que toma la iniciativa de destruir la casa que los encierra, yendo más allá del campo magnético. Es curioso que lo haga únicamente con el movimiento de sus manos. Otro dato que necesito que se guarden. Los miembros siguen haciendo sonar más fuerte su sonido. Incluso si notan que el tornado se está acercando para destruir la casa junto a ellos, no se detienen. Es ahí que los 8 unen fuerzas y salen a una luz hacia afuera, deteniendo el tornado, y es así que al salir, con los rayos forman un arco y destruyen la casa, destruyendo así el control del sistema y adueñándose por completo de la tormenta con sus rayos y con sus sonidos. Es así como termina The Sound con la liberación total de los clones. El hecho de que los clones se hayan liberado del sistema nos confirma que los Stray Kids originales no son los únicos en tener la posibilidad de ser libres, sino que todos los Stray Kids de todos los universos pueden hacerlo, y Felix, al verlos aquí en The Sound, es su forma de reunirlos a todos, porque si reúne a varios Stray Kids será más fácil acabar con el sistema, y si se quitan al sistema de encima podrán entonces enfrentarse libremente al monstruo del sonido. Ahora, ¿dónde veremos la reunión de todos nuestros Stray Kids en un solo lugar? ¿Dónde enfrentarán al sistema y al monstruo del sonido? Lo dije al inicio del video, pero vuelvo a decirlo. Será en nada más ni nada menos que en 5 Star. Entramos de lleno a 5 Star, un álbum en el que ellos nos comentan que nunca se habían sentido tan cómodos y confiados con su contenido, porque saben que entregarán puros 5 de 5, y tuvieron razón porque qué pedazo de álbum es, gracias Hall of Fame por existir. Nos introducen el tráiler de 5 Star, donde además de anunciarnos que su próximo camino será pasar por el camino de la fama, cada uno se presentará de una forma singular. Incluso ellos mencionaron que cada escenario representó a la perfección sus personalidades, y todo será bajo la frase I am ground. Pasamos de I Am Not, donde ellos descubren que la identidad que les quieren imponer no les identifica, seguido de I Am Who, que empiezan a cuestionar entonces quiénes son en realidad, pasando después por I Am You, que es reconocer el reflejo que sienten del otro al pasar el mismo camino y crecimiento, hasta finalmente I Am Ground, que además de hacer referencia al juego coreano con palmaditas en donde dicen sus nombres en cada turno, es también un juego de palabras que anuncia que ellos son la base, el fundamento de su identidad, algo que ya está consolidado a este punto y por fin pueden explicarlo por ellos mismos. Aprovecharemos este tráiler no solo para explicar cómo cada escena representa a los chicos en la vida real, sino también para confirmar la consolidación de sus roles en el Stray Kids, porque para enfrentar la colisión y el sistema, ellos deben estar construidos, y en 5 Star es donde podrán demostrarlo. Iniciamos con Felix, quien está en esta ciudad vacía muy similar a la que vimos en Maniac. Quiere sacar un dulce en la máquina expendedora y de la impaciencia fuerza a la máquina a sacarlo. Se divierte bailando junto a su dulcecito hasta que tropieza con un cartel que dice en grande I am
am Ground y propone que todos se presenten. Como bien sabemos, Felix controla todos los universos. La evolución de su glitch le permite moverse a través de ellos, rebobinarlos, cambiarlos, hacer lo que quiera, como que si fuera omnipotencia. De hecho, en varias escenas del tráiler se ve cómo él intenta controlar a los autos pasar y ser él quien lleve incluso la narración, mencionándose incluso como un director de coro. Felix controla a los miembros y al transcurso de la historia en sí. Seguimos con la escena de Yeongin, quien está en un museo donde se le prohíbe el paso y detrás de él hay una estatua, donde hace un reflejo con un ángel que pareciera no tener cabeza. Él dice I am Ground, pero sí soy Ayen, y destruye la estatua escribiendo su nombre encima. Yeongin cumple un rol parecido al de Felix, con la diferencia que él no puede controlar los universos, pero sí moverse entre ellos, y es la razón por la que siempre vemos a su clon metido en donde no lo llaman. Además, esta escena en sí tiene un simbolismo con la realidad, ya que Yeongin representa esta imagen ideal como que si fuera una exhibición de un museo, pero él se niega a seguir esta imagen y destruye todo a su alrededor. Él no es un producto idealizado, es simplemente Ayen. Llega la escena de Changbin donde nos dice que él es un romántico. Tiene un bate con pinchos y lo tira mientras gira con un paraguas roto, pero ante la decepción vuelve a tomar el bate y golpea todo. Me recuerda al que llevaba en el trailer de Thunderous. Curioso. A Changbin siempre se le ha dado este tipo de rol emocional, como si conectara al grupo de forma afectiva a pesar de las grietas que pueden haber entre ellos. Se intuye por sus escenas con los abrazos gratis o cómo en Go Live juntaba los dos polos rojo y azul, representando dicha unión en el grupo. No será distinto en este contexto. La escena de Hyunjin nos muestra a él probándose ropa y los maniquíes rechazándola. Entonces él pinta con una flor y 5 estrellas diciendo 6, 4, 4 y ahí el público la acepta. Esto sigue un poco en la continuación de Maxien, donde él pinta la cámara con el mismo pincel rojo. Curioso. La mención del número puede tener distintos simbolismos, tanto en numerología o en espiritualidad. Quizás simplemente el Hyunjin lo dijo para hacer un conteo de trazos, pero curiosamente, desde lo espiritual, habla sobre seguir tu propio camino y confiar que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y equilibrado, lo que se relaciona al concepto de Hyunjin haciendo su propio arte, incluso en sus conjuntos, y eso es lo que la gente le celebra. El rol de Hyunjin, por otra parte, en el Stray-Kiverse, sabemos que es uno de los más rebuscados. Se resume en esta sabiduría, el entender por qué ocurren todos los hechos. Él sabe lo que está planeando Felix y busca hacerse cargo de eso. No faltará mucho para que se entere de lo que ocurre con Lino y con Yeongin. Quizás ya lo sabe y solo es una forma de recordarnos que, en efecto, él tiene todo bajo control. Al presentarnos a Jisung, él está frente a un cartel el cual quita su lienzo y vemos una pintura de lo que parece un tren entre las nubes. Luego mira a la cámara y dice, ¿no es así? Pues ya no quiero. Es una forma que tiene de decir que él no seguirá las reglas de un juego que no es a su modo. La pintura muestra el camino que aún se está construyendo para él. Jisung da a entender que este camino quiere seguir abriéndolo. Un guiño quizás a que él fue quien abrió las barreras del megaverso al subirse al elevador. Nos indica cómo quiere seguir con eso, porque el rol de Jisung busca querer alterarlo todo, como su escena en God's Menu, por ejemplo, que mueve las cosas con sus gestos, y con qué fin lo querrá hacer, no lo sabemos con exactitud, pero probablemente él quiere dejar de considerar esta grieta como un error, sino como el inicio que los llevó a ser quienes son ahora. La escena de Seungmin, debo admitir que me da mucha gracia. Él quería entrar al cine a comer sus palomitas y no lo dejan porque solo permiten vehículos, así que deja todas las palomitas en una retroexcavadora y así logra entrar, diciendo le he ganado a todos. Nos demuestra que él siempre estará por encima del pensamiento común. Grande Kim Seungmin, siempre sobrellando todo. Seungmin se podría decir que es todo lo contrario a los objetivos de Jisung. Como lo mencioné en el análisis de Ordinary, pasó de estar controlado por el sistema a él ser quien se libra de todos los controles para tener su propia identidad, de ir por sobre los demás tanto en sus fotografías, con sus decisiones. ¿Y por qué? Porque Seungmin no busca que el megaverso se siga alterando como lo espera Jisung, sino que siga su curso determinado, y esto se los demostraré más adelante, ya verán. Por algo quiso retroceder el video de Case 143, ahí está la respuesta. La escena de Chan es una de mis favoritas porque representa a la perfección este caos que está a punto de liberarse en S-Class. Empieza a tocar 3 pianos a la vez en un teatro vacío junto a un temporizador que activa una bomba y un metrónomo. Sin embargo, se empieza a impacientar y se desconecta con el ritmo de las teclas, presionándolas casi todas a la vez con sus manos, con sus pies, y hace tanta fuerza que llega a quemar todo y al hacer reverencia nos tira un ¿qué? Desafiante. Es la forma en la que representan su música. Podrá ser ruidosa, descomunal, sin sentido, pero
es su arte, y quien se atreva a criticarlo se las tendrá que ver con Banchan. Y eso igual se presenta en cómo Chan, durante toda esta aventura, su rol ha sido mover al grupo, incentivarlos, decirles que se mantengan juntos y sigan con el objetivo principal que los motivó a esta aventura, que es el ser auténticos, mostrarse ellos mismos y liberarse de cualquier sistema, clones o monstruo del sonido que los quiera detener. Esta vez lo aseguran más que nunca. Por último, vemos a Lino en un baño bastante deteriorado junto a una maleta, pero eso no va a impedir que se enjuague la boca y diga que él es tierno. Lino es cute, recuerden. Cruza un detector de mentales y lo detienen. Al escanearlo, él muestra que es por sus dientes que tienen 2 estrellitas plateadas. Soy adicta, su expresión acá se va para miniatura. Lino simplemente él rompe las reglas del megaverso. Su existencia se volvió esta regla rota y por eso es que no pasa el escáner de seguridad. ¿Y a él le importa? A este punto ya no. El abrir la cuarta pared, el trato que hizo con Felix para detener al Youngin clon y la colisión de sus propias memorias lo llevan a saber que él, lo único que le queda es abstenerse de las consecuencias y hacerse cargo de ellas. El tráiler concluye mostrándonos a todos los chicos bajando de un edificio, literalmente de su pared exterior. Demuestran tanto que ellos pueden hacer lo que sea, que hasta la gravedad la pueden manejar, que el I am ground puede ser cualquier suelo que ellos decidan, pero si recordamos las leyes de la Matrix, eso tiene mucho sentido. Nos demuestran que ellos ya tienen total dominio de la simulación, de sus poderes de Ordinary, de sus identidades y lo mejor, de saber cómo derrotar a sus enemigos más grandes, que son el sistema y el monstruo del sonido. Así que gente, prepárense porque aquí veremos el mayor clímax de la historia. En S-Class veremos la conclusión a esta aventura, aunque ojo, eso no significa que sea el final total, pero veámoslo desde esa perspectiva por el momento. La razón por la que podemos especular que aquí ocurre la colisión es por cómo nos muestran el tracklist de 5 Star, donde vemos una especie de sistema solar donde el Sol es Stray Kids y el resto de los planetas son las canciones que tienen un diseño distintivo que aluden a ellas. Aunque más que planetas parecen distintas líneas temporales que se unen alrededor de una sola unidad, que es por supuesto Stray Kids. Vamos de lleno con el video de S-Class, que por cierto, la clase S significa que es una de las clases más altas y superiores, algo que se ocupa mucho en la venta de vehículos de mejor calidad. Y si ya no bastaba darlo a entender con ser 5 estrellas, ahora también lo demuestran con su tipo más alto de clase. Iniciamos con un silbido de Felix, como si llamara a algo o a alguien. Está en medio de la ciudad de Seúl, específicamente en el río Han, y ellos representan estrellas brillantes y especiales que, por si no sabían, en el coro no dicen pica el poncho, dicen que son una estrella que siempre está brillando, no más como datazo. Los vemos a ellos en un barrio que parece normal, pero que estallan las luces una vez que cantan. Hyunjin se acerca a su reflejo y lo rompe, viéndose del otro lado a estas figuras que representan varios videos anteriores, como God's Menu, Backdoor, hasta Thunderous. Es la forma que tienen de decirnos que los mundos se están uniendo, que estas dos ciudades ya no son una sola y de aquí en adelante todos los Stray Kids se encuentran en un mismo escenario. Tenemos 3 Stray Kids. Los primeros son los que vemos en esta bóveda llena de tuberías y ventiladores que expulsan basuras y metales, como forma de representar el caos. Después tenemos a estos Stray Kids que están al aire libre, por así decirlo, con lo que parece un vehículo que recoge la basura, y con la patada de Lino podemos intuir que son gigantes, ya que la fuerza de su patada llega al barrio y se ve desde la ventana de Sunmin que estos son otros Stray Kids, pero más pequeños, los cuales siempre se les ve construyendo o planeando algo y son los que están aquí también en el barrio. Mientras los Stray Kids bailan, unos hombres vestidos de negro pasan como si estuvieran en persecución. Estos son personas del sistema. El que todos estos Stray Kids estén juntos es un problema para ellos, y en un señuelo para que aparezcan lo hace aún más caótico pensar que Felix, desde esta posición, sea quien esté llamando su atención con sus poderes de glitch, que era algo que irritaba siempre al sistema, ¿se acuerdan? Pero Felix no es el señuelo del sistema, es otro más grande y ya se pueden hacer una idea de a qué me refiero. Hyunjin, por otra parte, en su escenario vemos a los que estaban en el laboratorio de God's Menu hacer de nuevo el líquido de Ordinary, quizás para darle más fuerza a los otros Stray Kids, y Hyunjin, al fijarse en el fondo de la tierra, ve pequeñas luces gigantes que, en realidad, son otra versión de ellos. Cada vez se sumaban más a brillar. En general, aquí nos muestran cómo cada Stray Kid de distinto universo tienen esta estrella titilante en sus propios escenarios. Da igual si son grandes, pequeños, aesthetics, hip hoperos, ellos saben relucir su propio estilo, y a su vez, la colisión provoca que, de alguna forma, todos estén conectados entre sí, ya sea Hyunjin viéndolos desde la tierra, Lino alterando el viento con su patada, o ser una maqueta que fue hecha por estos Stray Kids que también se encargan de manejar los vehículos de clase S. Todos están conectados e influenciados por un mismo objetivo. La trama prosigue cuando
cuando vemos que un helicóptero va detrás de ellos desde que Felix dio el silbido. Chan y Lino escapan en este vehículo y el helicóptero los escanea, mostrando cajas dentro de él. ¿Será que es un señuelo para guiar a los del sistema a una dirección en específico? Tenemos esta escena cómica de Seungmin escuchando la canción mientras de fondo un ente peligroso se deshace de todas las personas aliadas del sistema. Esta soy yo ignorando mis responsabilidades. No da risa. En Yongin es curioso que su escena venga acompañada junto a Chan y a Lino, ellos haciendo una especie de control en Yongin, pero él liberándose de ello, Lino guiándolo hasta ese vehículo que flota y cegándolo, pero Yongin no se lo permite. En la coreografía juegan mucho con la gravedad, y aquí igual Chan es el que provoca que el auto caiga o que Seungmin detiene la basura que siga pasando. Al final también, cuando Hyunjin evita que el auto lo aplaste, tira una flecha a la cámara. Ellos pueden controlar todo a su antojo, la gravedad, el fuego, el aire, el agua. Su señuelo era este pulpo gigante que los hombres del sistema buscan derrotar, sin siquiera enfocarse en que los Stray Kids los tienen literalmente ahí al lado. Esta escena de Felix es curiosa porque cuando se saca los lentes, como que ve dentro de esta piscina un cambio de escenario donde la gente está normal practicando natación. Quizás un guiño a que Felix puede estar en varios universos al mismo tiempo, o que todo lo que vemos aquí en X-Class sea otra simulación, igual como lo vimos en Noisy y en Go Live. El video concluye en donde vemos que el pulpo fue derrotado, aunque tengo mis dudas porque no se ve ninguna persona vestida de negro y el pulpo simplemente se esconde y se encoge. ¿Será que en realidad el pulpo acabó con los hombres del sistema y quizás este pulpo estaba a favor de Stray Kids? Porque de todas formas ellos siguieron siendo estrellas relucientes. La basura que recogían la convertían en un arma y se hacían más fuertes. Ya nadie puede detenerlos porque son más poderosos que cualquier organización y sus voces más poderosas que el monstruo del sonido. Y es así que concluye X-Class. Este cliffhanger, aunque demasiado abierto y rebuscado, nos concluye varias cositas. La primera es que los Stray Kids demuestran que, sin importar el universo, ellos darán voz para brillar como una estrella. Ya no existirá esta dicotomía con los clones. En todo caso, según la teoría de los multiversos, no hay que negar la posibilidad de que exista uno donde los Stray Kids no brillen. Pero en general, nos buscan demostrar que, si se esfuerzan e ignoran la presión externa, ellos siempre serán 5 estrellas de clase S y brillarán incontables veces. La segunda es que ya recuperamos a nuestro Yongin. Esto gracias al plan de Lino y Felix que ejecutaron tanto en The Sound y en X-Class. Podemos tener la fe que, por el momento, nuestro Yongin estará en paz y nadie le hará daño. Esperemos. El sistema deja de ser un problema para Stray Kids, lo que nos quedaría el monstruo del sonido que, más que ser un problema en sí, es una entidad con la cual siempre tendrán que lidiar, ya que es la representación de todo el hate que Stray Kids reciben en la realidad, pero siempre esperan demostrarnos que, a pesar de su existencia, ellos tienen la fuerza suficiente para derrotarlo, y se demuestra más adelante en La a través de la mente de estos niños que son dominados por sus emociones negativas y los Stray Kids ayudan a eliminarlas. Todo irá bien de ahora en adelante, ¿o no? Los Stray Kids encontraron su identidad, son más fuertes que cualquier otro obstáculo, podrán al fin tener su mundo perfecto, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, porque a Felix, al mismísimo Lee Felix, todavía le queda algo por resolver, que es la existencia de Lino. ¿Cómo va a solucionar eso? ¿Cómo podrá asegurar que realmente los Stray Kids puedan ser felices al fin en todas las líneas temporales? Eso lo veremos en nada más ni nada menos que en el Stray Kids Flix. Pero eso lo dejaremos para la próxima parte porque el Stray Kids Flix requiere una profunda deconstrucción y le daremos su video especial, jaja. No olvides dejar tu me gusta si te gustó el video y por supuesto suscribirte. O sea, estamos en la parte 12 y aún no te suscribes, muy mal, aprovecha ahora. Prometo no demorarme mucho para subir la siguiente parte porque sé que la explicación del Stray Kids Flix es lo que más esperan y yo tampoco quiero hacerles esperar mucho, así que ustedes insistan todo lo que quieran para que así yo me presione también. En fin, muchas gracias por ver, comenten qué tal les ha parecido esta aventura y sin nada más que decir, nos vemos.